Para dejar atrás la timidez solo hace falta la disposición. Te voy a decir en este artículo cómo puedes dejar atrás la timidez, aprendiendo a dejar, o sea, dejando de ser una persona tímida. Dejar atrás la timidez, dile adiós a este temor, timidez de temor. En este artículo te voy a dar algunos tips que te servirán para ser esa persona valiente, sin ese temor, esa inhibición que te lleva a ser alguien tímido, pero a que a su vez siempre has deseado dejar de ser esa persona tímida. ¿Y para qué te sirve la timidez? Timidez es una palabra que está relacionada con el temor, con el temor que siente la persona frente a otra u otras personas. Esto hace nacer la timidez, hacer nacer la timidez, que es ante todo una sensación que cubre y protege a la persona temerosa. Es decir, mientras la llamada timidez es un concepto, en la persona se manifiesta con una sensación que le lleva a manifestar, valga la redundancia, a expresar conductas de huida ante ese otro. Esos otros, esas personas generalmente desconocidos o poco conocidos, pero que fundamentalmente ejercen en ese momento puntual el control de su vida. Me dirás que estoy equivocada, pero lamentablemente es así. Si no eres libre para ser tú mismo, tú misma, para ser esa persona en completud que eres, para vivenciarte y expresarte con toda una serie de conductas que nacen de ti precisamente con la finalidad de permitirte salir de esa situación en forma concreta, por ejemplo, te vas del lugar cuando temes algo, una situación, una persona, o al menos evadirte con tu conducta, con tu mirada, con la posición del cuerpo, con tus gestos, con la palabra no dicha o mal dicha y pronunciada con vacilación, con la tartamudez que sale de tu boca, en lugar de la conducta asertiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro u otros, lamentablemente para ti, tienen el control de la situación y, en ese instante, largo o corto, el de tu vida de relación. Este artículo tiene la aspiración de, aunque sea mínimamente, contribuir a que dejes a un lado esas conductas nacidas en ti, producto del temor hacia la expresión de la libertad, de tu libertad, en el sentido más amplio posible de considerar. Porque la timidez que sientes es aquella sensación que te está cubriendo, protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Tú lo sabes? Tú te proteges de ese miedo, de ese temor a sufrir un rechazo por parte de aquella o aquellas personas ante las cuales manifiestas la conducta evitativa o de temor, etc. Sí, precisamente al experimentar ese temor, esa timidez, estás intentando, aunque tal vez no conscientemente, evitar o impedir todo lo posible quedar expuesto ante otros, quedar en ridículo, exponer aquellos aspectos o modos y formas de ser tuyas ante las cuales no te sientes seguro, no te sientes segura, y por temor al rechazo o al ridículo de los demás, por esos aspectos tuyos que no aceptas, de los cuales no te sientes con orgullo. Entonces, para evitar el bochorno de que se rían o te ridiculicen, tomas una conducta propia de huida o evitación de la situación. Se ha manifestado en ti entonces conductualmente la timidez. Este temor o timidez lo que va a lograr es que dejes de participar socialmente, que te abstraigas de la situación, que te alejes de aquella o aquellas personas ante las cuales sientes temor a hacer el ridículo mostrando los aspectos de tu personalidad que no te gustan o que no puedes manejar, que rechazas y que son los que mejor se muestran ante las distintas situaciones en que debes interrelacionarte con personas que no conoces, que temes, que por alguna razón sientes muy superior a ti, y o también a quienes admiras o tomas por personas que son, en lo suyo, importantes, por ejemplo, y no quieres exponerte y pasar por alguien tímido o tímida. Entonces, reflexionemos. Al no temer, al temer exponerte, al no querer
pasar por alguien tímido, por ese alguien que no te gusta ser. Lo grave aquí es que ese formato tímido de ser está anclado y forma parte de tu personalidad. Lo positivo es que esa personalidad puede ser modificada y para bien si cambias en estos aspectos que no aceptas y que te hacen sufrir. Y la mejor manera de cambiar este aspecto temeroso de ser que tienes es tomar el toro por las astas, es decir, modificar en ti estos aspectos de tu personalidad que te hacen sufrir y que si no los modificas y para mejor, estos van a hacerse cada vez más firmes y sólidos, aislándote más aún de tu entorno, llevándote a que puedas solo relacionarte con quienes por obligación no puedes evitar y al hacerlo es a costa de un gran sufrimiento para ti. Con el avance de los distintos tipos de trabajo que las personas desarrollan con la posibilidad del Internet desde su propio hogar u oficina, se dan un número cada vez mayor de personas que en lugar de proponerse el cambio, de modificar estos aspectos en su personalidad y así integrarse, por el contrario, se autoaíslan y solo en casos muy contados dejan la comodidad de ese espacio que los cubre y protege para salir y a pesar de ese sufrimiento, con mucho esfuerzo y en contadas oportunidades, y porque realmente no pueden deslindarse de la obligación de salir de su aislamiento, pero cumplido ese trámite, u obligación vuelve a recluirse en el aislamiento nuevamente. Es decir, no se propone la resolución del conflicto, de la dificultad, sino que se fabrica una vida medida, imposibilitándose así en más o en menos, según el caso, la integración o interrelación social. Es una pena que esto ocurra y ya en el siglo XXI, en que se ha avanzado tanto desde lo psicológico como un modo de ayudar a estas personas a superarse, a vencer la timidez, a permitirse de este modo integrarse a la vida de un modo pleno, porque este aislamiento o lo que le lleva es a no tener la posibilidad de relacionarse socialmente, a no formar su familia o a formarla con un gran esfuerzo y sufrimiento, pero también llevando a la misma a un aislamiento social en muchos casos. Pero dime, licenciada, ¿cómo hago para dejar de ser esa persona tímida que siempre he sido? Es una pregunta que normalmente escucho. El temor o la timidez son factores que están en tu propia personalidad, pero que se pueden modificar. Se han formado en aquellos años de tu infancia y es ahora que se te hace necesario cambiar, modificar tu personalidad en estos aspectos y reforzándola en aquellos otros que posibiliten el desarrollar en ti tu propia fortaleza, tu propia confianza, para que éstas desplacen aquellas otras sensaciones de temor que te posicionan ante un mundo de relación cercano y no tan cercano aislándote de él, porque temes a ese mundo que no conoces o que sientes superior o de alguna manera crees que está demasiado atento a ti y a tus yerros, o al menos a mostrarte del modo que quisieras pero que temes no poder, y sientes que nunca podrás hacerlo del modo fluido que ves en otros, pero que crees nunca lograr manifestar. Es el temor el que te limita. Al hacerlo te impide el acercamiento, el desempeño de una forma adecuada y fluida de comportarte, de relacionarse socialmente. No me voy a detener aquí a mostrarte cómo y de qué manera debiera haber sido tu educación para que alcanzaras a tener la suficiente confianza en ti, la fortaleza, la disposición a comunicarte de un modo sencillo y fácil para ti, y a mostrarte del modo pleno que eres, con la alegría y en la forma diáfana que tanto te gusta que se muestren otros, pero que tú no has podido manifestar hasta ahora. Sí voy a contarte que somos personas, que como sujetos humanos nos es posible el cambio, y es precisamente un cambio el que te voy a proponer que intentes hacer para así ser todo lo valiente, por lo contrario a timorato, que puedes ser. Para dejar atrás la timidez, solo hace falta la disposición. Eso es lo que dije previamente y ahora te voy a enseñar cómo. No eres un niño. No eres una niña, eres un sujeto adulto que teme a diversas situaciones. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres modificar en este aspecto de tu vida? Fantástico, porque lo primero es asumir la timidez y proponerse a dejar de serlo.
Uno de los primeros obstáculos a derribar es el de aceptarte tal cual eres, inclusive aceptar tu timidez, y desde ahí pensar en modificarla. Como primer medida, comienzas a mostrarte tal cual eres, tienes tan en cuenta al otro, hasta ahora ha sido así. Te parece que ese otro está tan atento a ti, y esto es verdad solo en una pequeñísima parte, porque ese otro se tiene en cuenta a sí mismo, a sus acciones, a sus intereses, a sus necesidades, también a ti, pero no tanto como tú crees. Y, de ser así, de tanto, tiene en cuenta lo bueno y lo malo de ti, lo que le gusta de ti y lo que acepta, aquello de lo que te avergüenzas y aquello que es para sentir orgullo, solo que para ti estas características positivas de ti no son significativas, pero las tienes y son muy importantes. Permítete ser tal cual eres, atrévete a mostrarte, date cuenta que cuando comienzas a hacerlo, ese temor pasa a ser cada vez más pequeño, para luego dejar de ser, al menos en primer lugar. Muéstrate tal cual eres, manifiesta lo que sientes, ponle palabras a tu sensación, ponle palabras a tu sentimiento, ponle palabras a la situación. Fíjate que te cuesta mirar, exígete a hacerlo. Date cuenta que subes y bajas la mirada, la giras hacia los costados, tráela de vuelta. Exígete a hacerlo. Vuelve a mirar a tu interlocutor. Hazlo tantas veces como te des cuenta que lo has retirado de él. Exígete a sostener su mirada. ¿Ves que puedes? ¿Te das cuenta que de tanto hacerlo te cuesta menos? ¿Te das cuenta que puedes? La interrelación con el otro, con lo social, solo es una experiencia más. Mientras más la practicas, más te sale, más te sueltas, más aprendes. Estás aprendiendo a soltarte socialmente. Estás comenzando a lograr sentir menos temor a los demás. Si te sirve, cuando estás frente al otro, prueba a callar los latidos rápidos de tu corazón y esa agitación de tu respiración que sientes, y el temblor de tus manos y la transpiración que sientes en tu rostro. Y esto lo vas a lograr respirando lento y profundo. Practica esto en soledad y luego aplícalo cuando estés delante de alguien. Y si te sirve, cuando estés en soledad, además de practicarlo a esta respiración lenta y profunda por la nariz, además imagínate que estás con ese interlocutor o esa interlocutora delante tuyo. Y luego en su presencia, respirando lento y profundo, lleva el aire a tu vientre lento y profundo, y cuando tu vientre se ha inflado, y te lo imaginas como un globo inflado, entonces lento, mucho más lento que cuando ingresó, sueltas el aire, lo dejas salir, como si fuera mucho más el aire que sale de tu cuerpo que el que entró. Lo puedes hacer por la nariz o por la boca, notarás que te relajas, que pones atención a tu respiración, que dejas de atender en primer lugar a tu temor y a los síntomas molestos que te acompañan en ese momento y solo reparas en tu respiración. Consecuentemente a esto, tu cuerpo se va relajando, tu mente te permite conectarte con ese otro que está frente a ti y comunicarte con él. Comunicar, es decir, hablar de cualquier cosa. No es necesario hablar o expresar un tratado filosófico, es solo hablar. Luego con la práctica, al ya no sentir el temor, podrás hablar de todo lo que se te ocurra. Ahora es solo una práctica para llegar a ese fin que busca, para dejar de ser una persona tímida. ¿Has probado, como todo el mundo lo hace, cuando se encuentra con alguien desconocido que habla del tiempo, del viento, de la temperatura, del tránsito? Prueba, ponlo en práctica cada vez que estés frente a alguien. Todas las veces que te sea posible, exígete hablar con cualquier persona desconocida. Ya verás cómo dejas de ser tímido o tímida prontamente. Siempre la persona tímida cree que es por ser tímida que es rechazada. No es así. No se rechaza a alguien tímido, no se rechaza a una mujer o a un hombre tímido, a un joven o a una joven tímida. Es quien padece de timidez que cree ser rechazado por lo que le ocurre
y es que huye producto de ese temor. No cultiva la relación como para darse cuenta que no hay tal rechazo, sino que hay una proyección de sus partes rechazadas en el afuera. Se las pone al otro social y a sí mismo se convence que es ese otro que manifiesta el rechazo. De modo que no temas, no hay rechazo para ti. Exígete a no ir. En la medida en que te animas, en que vas práctica a práctica, exponiéndote y poniéndote en la situación de relacionarte con los demás, vas incorporando en ti ese concepto subjetivo interior, tanto en tu emoción como en tu psiquis, de que puedes y de que lo haces. Estos elementos te posicionan ante ti, dándote otro valor de ti mismo. Y ese valor es una mayor autoestima, un mayor autoconcepto positivo, una mayor seguridad, un mayor monto de amor hacia ti. Aspectos estos que se incorporan a tu personalidad como elementos significativamente positivos que radican de ti a los otros elementos negativos que te llevaban hasta ahora a escindirte de lo social y a sufrir mucho cada vez que debías, con sumo esfuerzo, integrarte a lo social a pesar de tu timidez, sufriendo en esta situación. Al aplicar estos simples consejos notarás que en mucho tu vida de relación cambia y por ende a partir de ahora tienes otro concepto de ti y una mayor autoestima que te servirá para todo en la vida. Muy bien, gracias por escucharme. Un abrazo desde mi corazón. Soy la licenciada Cristina Heinzmann, creadora del método Heinzmann de hipnosis terapéutica, habiéndote hablado de la forma de dejar de ser una persona tímida, del tener la disposición para dejar la timidez atrás.